Ustedes para hoy tuvieron que leer a Marco Aurelio y a Séneca, pero además a mí me gustaría retomar algunas cositas que ustedes o no leyeron, o saben de otros talleres, o saben de la vida misma, que es una serie de entrevistas de Foucault. Vieron que a Foucault le interesaba mucho este tema de la antigüedad. Y hay en una serie de entrevistas, no sé, como... todas esas entrevistas, para que te cierro, ¿sí? Donde trabaja el tema de la antigüedad, el Kurazui, las tecnologías del yo, bueno, retoma ya no los contenidos de lo que son estos grupos filosóficos que nosotras vimos. Cuidado, Jessie, atrás, que te va a castigar la ventana. Si no, es un almohadón para que no le pegue. Bueno, decía, no tanto el contenido o la forma, no puede moverse. Está así como momificado. Hay que acercárselo. Bueno, entonces decía, en esta serie de entrevistas lo que hace Foucault es explicar o dotar de sentido contemporáneo a los recursos filosóficos de estas escuelas de pensamiento. O sea, pensar en las tecnologías del yo de la antigüedad y en algún punto analizarlas en correlación con nuestras tecnologías del yo modernas. En el mundo contemporáneo también tenemos tecnologías del yo, como se habrán dado cuenta. ¿Cuál les parece a ustedes que es la diferencia entre las tecnologías del yo contemporáneas y las tecnologías del yo del mundo antiguo? Que básicamente esas técnicas que los tres grupos o escuelas filosóficas tienen. ¿Cuál les parece a ustedes que son las diferencias? Perdón que te moleste, Jessie. ¿Cuáles son las diferencias? A mí me parece que la antigüedad era el conocimiento de sí. Muy bien, exactamente. Hoy también tenemos una especie de conocimiento de sí, pero ese conocimiento de sí de la antigüedad, ¿cómo era? ¿Estaba organizado a nivel masa? No. No. ¿Cómo estaba organizado? A nivel... Primero lo que leí de Foucault era, sí, lo que me acuerdo, era que estaba organizado para poder gobernar a otros. Muy bien, y para poder gobernar a otros, por ejemplo en un Platón, para poder gobernar a otros, ¿qué hace falta? Conocerse a sí mismo. Exactamente, poder autogobernarse. Imposible gobernar a otros sin el autogobierno. Entonces podríamos decir que una de las diferencias entre las prácticas de la libertad, de las tecnologías del yo, de la antigüedad, sí, y las prácticas de libertad de las tecnologías del yo, del mundo contemporáneo, tienen que ver que las nuestras están pensadas para liberar el deseo. ¿Se acuerdan esto que habíamos hablado varias veces? De que vivimos en un mundo donde se es más libre, o sea, la ecuación es, sos más libre si podés responder a todas las inquietudes y desvelos de ese deseo. O sea, ese deseo quiere cualquier cosa que quiera y eso es la libertad. En cambio, en el mundo antiguo, ¿cómo funciona? A la inversa, prácticamente. Como si podés deshacerte o desentenderte de ese... Como que lo que... Sí. Por un lado, si te puedes volver insensible o indiferente a ciertas pasiones, por el otro... Te si prime la razón. Por la razón, por el otro, que te puedas gobernar. Entonces, las prácticas de la antigüedad, en realidad lo que permiten es establecer lo que a mí me gustaría llamar una relación de poder sobre los deseos. En realidad yo establezco una relación de poder sobre los deseos y no es el deseo el que establece una relación de poder sobre mí. Por eso, a Foucault le da urticaria la palabra deseo. Y por eso también él piensa, hay dos conceptos que tenemos que analizar acá. Le da urticaria la noción de deseo, ahora vamos a explicar por qué. Y está, por otro lado, esta cuestión de decirle que sí al sexo no es decirle que no al poder. ¿Por qué? Porque el sexo es el dispositivo privilegiado por donde emerge el poder. Entonces, es el dispositivo privilegiado para controlar al individuo. Para controlar, gobernarlo, individualizarlo. Pero fíjense cómo funciona esto, ¿no? O sea, piensen en Lacan. Lacan, ¿qué va a decir? Que en realidad es el deseo del otro.
Sí, ¿no? sí. El deseo del otro que podríamos... Es un rasgo epocal hablar de esa manera. Hay como un deseo dominante, o sea, hay un lenguaje dominante, hay un lenguaje hegemónico. Si ustedes van y leen Adorno, dice lo mismo, o sea, que la función poética es extraer del lenguaje dominante a la cosa. Bueno, siempre hay... son rasgos, si ¿Diría quieren... lo mismo Heidegger o no? No sabría decirte, no quiero inventar, no quiero agarrar la guitarra. Está bien. De estos sí, sí, de los otros no quisiera agarrar la guitarra. Bueno, entonces siempre hay como esa dicotomía. Ahora, entonces, ¿qué hace el psicoanalista? Estamos gobernadas por ese deseo que es el deseo del otro con mayúscula. ¿Y qué es lo que hace el psicoanalista? Y nuestro propio, hay un deseo que es nuestro propio. ¿Y qué le pasa a ese deseo? ¿Dónde está? ¿Dónde está, Flor, ese deseo? Está como el nuestro propio. El nuestro está Regulado. Muy bien, está reprimido. Y entonces, ¿qué hacemos con el psicoanalista? y liberamos. Excelente. ese deseo que Cortamos emerja. acá 500 pesos. Así funciona. Mínimo. Hoy mínimo. Capital Yo porque soy mínimo. barata joven. Cortamos acá 500 pesos cada una. Fin. El capital es así. Sí. Bien, exactamente, lo que estás diciendo Y vos. si yo considero que en 10 minutos ya trabajamos lo suficiente, ya está. Ya que está. pagas 500, aunque sean 5 minutos, porque Sí. lo que tenía que acontecer aconteció ahí y chao. Tan reprimida que Ya no solo les da tanto en la cara para eso ¿Eh? ahora. Ya no les da para tanto la Un cara. poquito, ¿eh? Hasta 20. Hasta 20 da. El año pasado hasta 20 daba. al ¿Hicieron menos. un 20 minutos? Hicieron 20 minutos. Déjate No, de no, joder, 20 minutos no cuesta un servicio de una claro. trabajadora sexual. Chicas, mis amigas trabajadoras sexuales, no 20, nadie te atiende en 20 minutos, nada. Bueno, el analista de sí, la Caliano sí. Bien, entonces, bueno, la idea es desreprimir ese deseo que está reprimido. ¿Cómo funciona? En algún punto es a la inversa. ¿Cómo funcionan estas tecnologías? Por un lado, funcionan parando la máquina de interpretación. Porque Sí. si yo te digo que en realidad vos estás tomada, para utilizar lenguaje psi, por todas unas ilusiones que son falsas. Falsas no quiere decir que no existan, quiere decir que no le convienen al cuerpo, como el temor a la muerte, el temor a los dioses, el temor a no ser exitosa, el temor a todas esas cuestiones que ya vimos. Y en realidad podés ver eso como lo que es, algo que no incumbe a tu terreno de poder porque no se puede modificar. Digo, el estado de la vida y la muerte no se puede modificar. Es lo único que hay con certeza, que nos vamos a morir. Y te digo por un lado eso, que te ayuda a parar la máquina de interpretación. Y además te proveo con una serie de técnicas, que las técnicas son las mismas, pero los resultados diferirán. Porque los resultados no están hechos, las técnicas no están hechas para que vos te adaptes al mundo tal cual lo conocemos, sino por el contrario, para que te conviertas una especie de inadaptada con respecto a ese mundo, porque a partir de esas técnicas vos vas a lograr hacer con tu existencia cosas que el común denominador de la gente nunca logra. En principio porque son esforzadas, no porque sea para una élite superior intelectualmente, sino porque la gente no se quiere poner en el esfuerzo de lo que significa dominar estas técnicas. Pero finalmente estas técnicas lo que permiten no es desreprimir el deseo, sino poder construir uno que no me controle a mí. Es lo opuesto. Esa es una de las diferencias, o varias de las diferencias que ya hemos mencionado. La otra también tiene que ver con el hecho de lo que estábamos diciendo de la masa y la singularización. Una podría pensar, de hecho, en una mala lectura. Digo mala lectura porque es una lectura producto de la vulgata o del desconocimiento, que es la misma lectura del banco HSBC diciendo un fin de semana epicúreo. ¿Lo viste? Eso es tremendo. No, el fin de semana Parece que epicúreo. ahora también me mandaron por WhatsApp uno de comidas que promocionan como unos, no sé si un lugar para ir a comer o algo así, dice viví un mundo epicúreo, o viví una cena epicúrea. ¿Qué quiere decir eso? ¡Ay! Que hay alergia. Alergia.
Me dio alergia. ¿Y qué te dan de comer? Algo de no sé, es una propaganda de algo, de unas, no sé si es de un restaurante o unas clases, algo de la cocina. Me lo mandó una amiga, pensé que era lo del banco y no, es... ¿Pero con qué enfoque depende? No, pero es increíble cuánto la autoayuda de estos últimos tiempos tomó de estas lecturas que estamos viendo. ¿Por qué? Obviamente completamente distorsionado, ¿Por ¿no? qué? ¿Por qué hace eso la autoayuda? Imagino que en un intento de, no sé si potenciar, sino, lo digo entre comillas, ¿no? Pero estas corrientes individuales, no sé si tienen... Leí por ahí a una filósofa, no me acuerdo el nombre, que decía, una filósofa española que decía que la autoayuda no es filosofía porque no estimula el pensamiento, no estimula el uso del pensamiento. Yo creo que toman las técnicas. Pero vos en la primera clase dijiste, no es filosofía, es autoayuda, hablando de un silogismo de alguien que es un ejemplo. Sí, Y o sea, tal cual. a ver, hay unas técnicas que si vos las haces tenés resultados. Como son técnicas físicas. Digo, a mí no se me ocurre, me cuesta pensar otros ejemplos que no sean ejemplos físicos, como por ejemplo físicos en el sentido de hacer pesas, hacer flexiones de brazos, salir a correr, andar en bicicleta. Es como vos querés mejorar la circulación, tenés que ir a andar en bici, no hay otra, ¿entendés? Es como no hay, es físico. Entonces creo que toman las técnicas aisladas de para qué o cómo o qué resultados se intentaban generar esas técnicas. Las técnicas de la autoayuda sirven para que vos te adaptes al mundo, para que en este mundo, que es una picadora de carne y una picadora de todo lo existente y por el cual estamos brutalmente angustiadas y entristecidas, la autoayuda, un poco como hace el psicoanálisis y la psicología, te ayuda a aceptar lo que hay. Por algo tenés yoga en las empresas. Por algo tenés todas las cosas que Todo tenés lo en que las tenés en empresas. las empresas. Para que aceptes lo que hay. No para que lo cuestiones o para que logres en ese estado de cosas, o sea, suponte teniendo obligadamente que trabajar en una empresa por X motivos que ahora no vamos a analizar, que vos realmente tomes una conciencia de dónde estás. Claro, porque es una versión como aforística, es un recorte y es, bueno, qué linda que es esta frase, cuánto me ayuda y ya. Para aceptar el destino, que no es lo mismo aceptar el destino que el amor fati. Por momentos se parece, pero no es lo mismo. Es la diferencia entre el conformismo y la inconformidad. El conformismo como herramienta estimulada por la insatisfacción. O sea, ¿qué se hace con una persona eternamente insatisfecha, quejándose de cosas que no soluciona? Bueno, se la conforma. La inconformidad es otra cosa. La inconformidad es... Todas estas filosofías son producto de una inconformidad. Son el intento de producir escapes, líneas de fuga, errancias, vagabundeos, inadaptaciones, objeciones a un estado de cosas. Es producto de la inconformidad que alguien, un Séneca o un Marco Aurelio o un Epícteto, de la inconformidad no con respecto, porque son estoicos, no son cínicos, no con respecto al status quo. Marco Aurelio ya se dieron cuenta qué cargo, supongo que fueron y buscaron la biografía, qué cargo político tiene. O sea, no es que es un negado de la sociedad, simplemente que cuál es el intento de Marco Aurelio. Si rastrearon la biografía de Marco Aurelio, que se las recomiendo, habrán encontrado que Marco Aurelio forma parte de un dispositivo. Él está, por ser emperador, dentro de un dispositivo que lo podría llevar a cometer los actos más reactivos producto de las fuerzas del resentimiento. Como estoico, frente a ese dispositivo de control de ser el dueño del mundo, ser el emperador que gobierna, él tiene eso previo que le permite no ser gobernado por esas fuerzas del resentimiento. Por ejemplo, cuando Casio, que es el gobernador en Siria, espero no estar contando mal el cuento, pero cuando Casio, que es el gobernador en Siria, se subleva,
Marco Aurelio toma una serie de medidas políticas muy ajenas a lo que era la política romana hasta ese momento. Como por ejemplo, dicta una amnistía para todos los soldados que formaron parte del alzamiento, lo cual es poco común porque en Roma se pueden imaginar que como en el mundo actual, eso se arregla pasando a todo el mundo por el cuchillo. En cambio, Marco Aurelio tiene esta sensación, tiene esta idea piadosa. Lo voy a leer porque está muy bueno. ¿Ven qué? Lo guardé. Sí, obvio, en el momento que lo necesitaba. Bueno, Marco Aurelio le toca una vida muy complicada, un periodo muy complicado para gobernar. Bien, acá está. Le toca un momento muy gobernado para gobernar porque hay un montón de sublevaciones, un montón de colonias se sublevan, después sufre invasiones, etc. Pero miren esto. A la campaña del Danubio sucede la sublevación de Avidio Casio, su protegido, gobernador de Siria. Casio se hace proclamar emperador por sus tropas, anunciando previamente la muerte de Marco Aurelio. Entonces le dice a la tropa que Marco Aurelio murió y se hace anunciar por la tropa como emperador. Le engaña a la tropa. Este da órdenes al gobernador de Capadocia de atacar a Casio y regresar a Roma, donde dirige una proclama a las tropas. O sea, Marco Aurelio dirige una proclama a las tropas que dice, si el bien público lo reclama, con anuencia del Senado y del Ejército, entregará el poder a Casio. Esa es la proclama. Si el bien público lo reclama, con anuencia del Senado y del Ejército, Marco Aurelio le entrega el poder a Casio. Pero si este no se presta a un acuerdo, o sea, si no hay acuerdo de estas tres partes para la entrega del poder, como es lógico suponer, anuncia que la victoria es segura en caso de recurrir a las armas y que perdonará la injuria después del triunfo, por ejemplo, del universo, probando así que aún las guerras civiles pueden tener un final feliz. O sea, les dice, yo entrego el poder. Si hay acuerdo de los tres poderes, yo entrego el poder. Si no hay acuerdo, ataco. Pero si ataco y gano, como es de suponer que gano porque me va a apoyar todo el ejército romano, no voy a juzgar a los derrotados. Voy a declarar una amnistía contra el ejército. Esto es, no estoy diciendo qué bueno Marco Aurelio, porque no me interesa decir qué bueno Marco Aurelio. Lo que estoy tratando de mostrarles es que en este lugar estuvo Nerón, estuvo Calígula, estuvo Augusto, estuvo un montón de gente que no tomó estas medidas. ¿Se entiende? Acá hay uno que tiene un logos estoico previo que, pudiendo decir, bueno, invado y hago mierda a todo el mundo y mato a los hijos también, que sería lo más romano de hacer, decide algo como esta medida. ¿Se entiende? O sea, ¿por qué puede hacer esto? Porque el dispositivo de control que supone, por ejemplo, un decreto de necesidad de urgencia, tener ese as del decreto de necesidad de urgencia, él tiene otra cosa que lo contrarresta, que es el bien común. Y al bien común no le conviene una guerra civil. Una guerra civil o una proyección de sangre eterna. A Roma no le conviene eso. Claro, es como que, digamos, hace valer otro tipo de poder. Exactamente. Digamos, por decirlo así. Como sí. No la cuestión de impongo la fuerza en el sentido tradicional de... Pudiendo hacerlo. Mierda, digo, está en el lugar. Porque aparte tengo es el emperador. Todas las posibilidades. Todas. No las tiene nadie. Y no es que la gente lo iba mirando diciendo, qué barbaridad, qué zafado que sos. Exacto. Claro, no. No son momentos donde la gente diga, no, estos están apoyando a Casio. Claro. Entonces les cabe que les diga, bueno, chao. Y tu familia... Y una vez que te gane, voy a matar a tu familia. Claro. Les cabe que se les diga eso. No es eso lo que hace. Entonces, ¿qué pasa? Los soldados de Casio se rebelaron al tener noticias de que habían sido engañados, mataron a Casio, enviaron la cabeza a Marco Aurelio, quien ordenó no tomar represalia alguna y perdonó a los sublevados, parientes y cómplices del traidor. Parientes y cómplices de Casio. Perdona a todo el mundo. Para pacificar Oriente decidió hacer un viaje con su hijo Cómodo y toda la corte. O sea, no es que estoy diciendo qué bueno que es Marco Aurelio, que esa sería una lectura tonta. Lo que estoy diciendo es que si opera el logos estoico en vos y estás en un dispositivo de poder, porque chicas, los dispositivos nos controlan. Digo, es tonto pensar, realmente es tonto, es poco inteligente pensar que
una atrás de un dispositivo o bajo los tentáculos de un dispositivo es una la que controla el dispositivo. En un matrimonio lo que va a pasar es que nos van a matar. Si no pasó es de casualidad. De verdad que es de casualidad. O sea, lo dice, pero lo dice hasta el diario Clarín. Ya cuando lo está diciendo Clarín es que está todo perdido, ¿entendés? Todo el mundo lo sabe eso, ¿entendés? ¿Dónde pasan? Cada vez que prende Facebook hay una historia de alguien que... Hoy prendí el Facebook y me encontré con la noticia de que en Río de Janeiro a un nene de 8 años que le gustaba mucho lavar los platos, el padre lo mató a golpes. Claro, la homofobia de fondo, entonces es la familia el problema. Lo que quiero decir es ocioso pensar que vos haces una familia que en algún momento no vas a descodificar de esa manera, que la tuya va a ser distinta. No, eso es un dispositivo. ¿Por qué entonces Marco Aurelio no toma las medidas propias del dispositivo? Porque tiene un contradispositivo, que se llama estoicismo. El estoicismo entonces es un contradispositivo. Todos estos grupos son contradispositivos, ¿se entiende? Eso es lo que estoy tratando de decir. Ay. O sea, dentro del mismo dispositivo, él construye, por ejemplo, en el caso de que vos dijiste del matrimonio, Sí. ¿existe la posibilidad de construir un contradispositivo? Vos me estás dentro preguntando a mí, ya sabés la Sí, respuesta. obviamente, por eso, pero bueno, la idea, él lo que hace dentro del mismo dispositivo. Digamos que si te casás y sos estoico, digamos que sos el machirulo heterosis promedio de este mundo que anda por ahí polulando y te casás, pero sos estoico del siglo I después de Cristo como Marco Aurelio, probablemente no la mates quemada. No le tires querosén cuando te diga, mira, me aburrí de vos, te dejo. No le tires querosén y la prendas fuego. Probablemente hagas eso. El ejemplo de Marco Aurelio sirve para, o a mí me sirve para pensar que en realidad el estoicismo y todos estos grupos lo que permite es la construcción de una práctica de la libertad, o sea, de una ética como práctica de la libertad. ¿Qué quiere decir una ética como práctica de la libertad? Por un lado, cumplir con el dictum del frontispicio de Apolo Delfos, el de gnosis se autón, conócete a ti mismo. Y por el otro lado nos construye, nos permite tener afirmaciones en el sentido nietzscheano, o sea, nos dota de afirmaciones. Las afirmaciones como los lugares a partir de los cuales una existe y una se impulsa. Y entonces cuando advienen las fuerzas del resentimiento, productos de la reactividad, por ejemplo, su protegido Casio se rebela contra él y engaña al ejército y demás, vos podés obrar de una manera donde no termines cargando todo tu resentimiento, todo tu bronca, todo tu odio generada por Casio, desde ya generada por Casio. Digo, razones tenía Marco Aurelio. Casio de la nada se le ocurre que el emperador es él. Bueno, entonces, que ese resentimiento no te controle. O sea, te permite hacer otra cosa. Por eso decía, todas estas prácticas están al lado de la inconformidad y no de la insatisfacción. Porque la inconformidad es lo que te permite hacer con las fuerzas de la reacción afirmaciones, lo que te permite hacer con el resentimiento o con la angustia una acción o una afirmación creativa. Una afirmación creativa, una experiencia estético-política, no es necesariamente escribir los pensamientos, como el caso de Marco Aurelio. Puede ser cualquier cosa. Digo, si me preguntas a mí, creo que puede ser cualquier cosa. Lo que no puede ser es un acto de resentimiento. Lo que estoy intentando decir es que no hay que subestimar las fuerzas del resentimiento. O sea, no hay que subestimar los flujos de resentimiento que emergen de las fuerzas de la reacción. Y que si nos controlan esos flujos de resentimiento producto de las fuerzas de la reacción, nuestro inconsciente se pone a desear fascistas. Se pone sola a desear fascistas. O sea, no hace falta que sea esto hecho con nuestra voluntad y nuestro beneplácito. Piensa en los ejemplos históricos. Piensan en Hitler, piensan en el 76. O sea, hoy lo hablábamos a la mañana. En 1976 la gente podría haber salido, en realidad, en el momento que apareció la AAA.
¿A qué se dedicaba la AAA? ¿Qué era? Era una organización parapolicial que... Gubernamental, Sí, estatal. el que mataba a Hitler. Claro. Fueron los primeros que empezaron. ¿Cuál era el nombre? La Asociación Argentina Anticomunista. O sea, que básicamente se dedicaba a controlar... Sí, en realidad se dedicaba a dar respuesta y vehiculizar un anhelo de la población que se veía agobiada por el accionar de los grupos extremistas. ¿Bien? Entonces, ¿quién lo generó? El beneplácito de la población. No estoy diciendo que la población es culpable, quiero decir que no podemos entendernos de las fuerzas del resentimiento, porque engendran eso. Si no, con el 76, cuando el Estado Mayor Conjunto se hubiera parado ahí, todas hubiéramos, como en las invasiones inglesas, hubiéramos calentado aceite hirviendo, y cuando veíamos pasar por abajo un facho, le hubiéramos tirado aceite, como hicimos con las invasiones inglesas, que si la población se alza, no te gobierna el fascismo, ¿se entiende? Esta es la tesis de Wilhelm Reich. Las masas desearon el fascismo. Las masas lo desearon. ¿Cómo es que lo desean? Desean el fascismo porque las comandan las fuerzas del resentimiento. ¿Cómo te comandan las fuerzas del resentimiento? Porque no haces con tu reacción, no traducís tu reacción a acción. No la pasás. La reacción es necesaria. La reacción es como si lo dijéramos en términos más vulgares, la provocación. Es Casio provocando a Marco Aurelio. Y ahí vos podés reterritorializar a Nerón, que es lo que podría haber hecho Marco Aurelio. Y entonces, bueno, prendo fuego Siria. Fin. ¿Por qué no? Si puedo hacerlo. Digo, ya estuvo Nerón, prendió fuego Roma, fue mucho peor. ¿Por qué no yo prender fuego Siria, no? Podría haberlo hecho o podría haber hecho lo que hizo. La pregunta del millón que me han hecho es, número uno, si no deseó prender fuego Siria. La verdad es que no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que no lo hizo. ¿Qué es lo que pensó por dentro? No tiene importancia, porque si no es como el sistema penal, doloso, culposo, si hubo premeditación o no hubo. La verdad es que no nos interesa, no es la policía de la mente. Si después en su bañera Marco Aurelio tenía unas estatuillas de sirios que aplastaba con una piedra mientras jugaba a la guerra con barquitos, eso no lo sabemos. Lo que sabemos es que pese a tener todo el armamento y todo el poder como para poder aplastar a Siria, no lo hace. No lo hace. Hay algo que lo frena. Que lo frena y lo reconduce hacia... lo canaliza y lo reconduce hacia una estrategia que es el bien común. ¿Qué le conviene a Roma? Que tiene que ver con la ética estoica, o sea, con su filosofía. Mira, quizás sabes con qué tiene que ver, con no verse perturbado por la preocupación, claro, la preocupación que va a emerger de que vos mates a toda la familia de los Casios. No vas a dormir tranquila después de eso. Claro. Nunca más vas a dormir tranquila. Prima eso, sobre su o sea, en su acción prima esa imperturbabilidad. Meterse ahí es volverse perturbable. Claro, sí, es un conflicto que no tiene que ver con... Si yo me vengo de la familia del traidor, sí, claro, eliminándola, después yo no voy a dormir tranquila. Algo de ese estilo. Pero sobre todo me interesa que retengan lo de las fuerzas del resentimiento, porque si el inconsciente existe, cosa a la cual yo adhiero, después no tiene que ver con nuestra propia voluntad para... no es producto de nuestra voluntad, de nuestra conciencia, no estar capturadas por las fuerzas del resentimiento. Se hace solo. Solas empezamos a ventilar datos que no hay que ventilar, señalar gente que no hay que señalar, mencionar nombres que no hay que mencionar, a meter la pata en ciertos espacios que no hay que meter, con gente, ¿se entiende? O sea, ¿producto de qué? De que siento que el mundo me debe algún tipo de cosa por lo que estoy, no sé, que me debe algo, viste que siempre la gente siente que le debe una pleitesía, que quizás es verdad, pero bueno, el mundo se caracteriza por ser injusto, ya lo sabemos, claro. Entonces ir a pedirle al mundo que te devuelva lo que te debe y que si no te lo vas a salir a cobrar, no sé, buchoneando a todos los demás, esto pasa inconscientemente. La insatisfacción e inconformidad. Sí. Como que insatisfacción estaría buscando cierto objeto que satisfaga eso. Exactamente, digamos. que nunca como existe. Que está en algún lado y me lo sacaron. Que nunca existe. Inconformidad es, no hay, lo inconformidad, invento, lo busco, Sí, inconformidad es
estoicamente inconformidad es. La insatisfacción es tratar de rellenar esa ausencia con algo que nunca terminás de alcanzar. Básicamente, de eso vive el psicoanálisis. Sí, de que vos nunca lo encuentres. decir, claro. Tengo insatisfacción, De que el deseo nunca esté satisfecho. Claro. De eso vive. Y de que vos te pases 20 años por algo tan ocioso como tu relación edípica con tu familia. Ocioso, es el pasado. Hay un momento donde lo único que queda hacer con eso es decir, besito, nos vemos, Sí, bye. o bye. Bye. Como decís hello, decís bye. Bye. Tal Claro, cual. porque si no... No hay otra cosa para hacer. Y de última, si No, te- porque imaginemos... tenés 1500 años, ¿o no? Tal cual. ¿Viste? Pero hay gente que hace 20 años que hace terapia menos plata. para hablar de la mamá. Pues sí, ya hay un momento donde no vas, o sea, ya está. Tu mamá es tu mamá, hace lo que puede y si realmente es muy sádica, lo que vos tenés que hacer es no verla más. Fin, game over. Y encontrar dispositivos para poder entablar ahí una relación. Claro, sí, Quizás se puede entablar una Pasa que relación. ahí se crearon unos dispositivos que vuelven y vuelven a tomar esos cuerpos. ¿no? Claro, a eso se dedica. Sí, vuelven y vuelven. Porque es como si yo te enseñara mal. Vos tendrías que reír siempre. No, No podrías claro, hacer está bien, no, ¿entendés? Hay un momento donde la gente deja de venir y está bien que así sea. No, eso está perfecto. Claro, Pero digo que esos dispositivos son poderosos, que llevan un tiempo hasta que vos te los saques de encima. pero por ejemplo, esta gente tiene contradispositivos pensando en eso. Ok. Volviendo a la insatisfacción, en vez de ser un deseo que nunca Claro, se termina de claro. llenar, lo No, que ellos claro, se preguntan es, Por ahí no. ¿depende de vos o no? Si no depende de vos, tipo la muerte, tipo el pasado, ya está. No para que no examines el pasado, está bien examinar el pasado, pero el pasado no vuelve. Por ende, bueno, No, te creo dispositivos. Ya que está, llevan ¿entendés? su tiempo sacártelo de encima. El pasado te puede haber creado dispositivos que te lleva un tiempo sacártelo de encima. Ahora vos me estás planteando, no, pero bueno, acá hay otras ¿cómo era? contradispositivos. Claro, contradispositivos. Contradispositivos que te hacen pensar en términos estoicos si depende o no de vos. Si no Claro. depende de vos, la salud, la enfermedad, la vida, la muerte, bueno, no tiene ningún sentido amargarse por eso. No. Nada. Lo mismo de creer que el otro es parte tuya, que eso es muy común también. Sí, o que lo podés cambiar. Esa es la mejor. O que Esa es depender, la que a mí más me que depender gusta. de otro para ser feliz vos. También, Que eso otra cuesta locura, tiempo otra locura entenderlo. montada que En lleva esto están de acuerdo las tiempo. 3 escuelas que vimos, ¿no? De Sí. lo que depende de nosotros. vaciar. Lo dicen de podemos- diferentes maneras. Sí. Este es el punto estoico, pero sí. O sea, sí. Y todas concuerdan en la cultura ha creado una serie de presupuestos ilusorios. Ilusorios o ficciones. ¿Nadie quiere? Solo de este lado quedamos. ¿Ustedes quieren, chicas? O sea, la cultura ha creado una serie de presupuestos ilusorios. No ilusorios porque son falsos, sino ilusorios porque son un dispositivo de control. Como la silla. La silla es una ficción. Es la ficción de Occidente que hace creer que la única manera de estar sentada es en una silla, que la única manera de estudiar o trabajar o tener un trabajo delante de una computadora es en una silla. No hay otra postura. No se puede en el piso, no se puede en un taburete, no se puede en algo sin respaldo, no se puede sobre las tibias, no se puede con las piernas cruzadas, no se puede parada. Digo, la escuela no te permite tomar la lección parada y podrías hacerlo perfectamente. No te lo permite. Entonces es una ficción regulatoria, es un ideal regulatorio. Ha creado esas regulaciones. Esas regulaciones lo que hacen es perturbar el espíritu. De hecho, un objetivo de sala de 3 es ese, que se pueda sentar en la sillita. Si no se sienta, es un problema. Bueno, ¿cómo se llama la escuela? ¿Cómo se llama? La escuela así universal de este país. ¿Cómo se llama? Primaria. Normal. Ah, normal. Ya con ese nombre. O sea, con ese nombre y el hecho de que es obligatorio ir hasta los 18 años. Si fuera tan buena, no sería obligatorio. Es así de sencillito. No sería obligatoria. Lo mismo esto.
ustedes ni sabían que existía un señor llamado Marco Aurelio, ¿verdad? No, yo Bueno, No sé. pero a Kant lo conocen. sí. Bueno, Kant se enseña en filosofía del CBC. Filosofía del CBC es público cautivo de muchas carreras. Yo creo que Kant te quema la cabeza. Creo que son esos autores que, excepto que tengas inclinaciones filomasoquistas, ponele, o que seas una persona tipo Deleuze, con una creatividad suprema, superior, más allá, para resignificar la basura, una especie de Basquiat de la filosofía que puede hacer con lo mismo que yo tiraría al contenedor, puedes hacer una obra de arte, mejor no meterse con Kant. Te hace mal Kant. Marco Aurelio te hace bien, Kant te hace mal. Entonces es obligatorio en el CBC, o casualidad, un montón de carreras van a pasar por ahí y van a quedar un poquitito peor de lo que ya estaban. Y como el mito de la carrera universitaria es muy importante, porque no hacer una carrera universitaria en nuestros estratos sociales es básicamente ser un paria marginal, entonces todo el mundo pasa por el filtro de Kant. No te enseñan a Diógenes de Sinope, te enseñan a Kant, pues si te enseñan a Diógenes de Sinope, cerrás el librito y te vas y no volvés nunca más. Claro, lo que pasa es que, como diría uno, hablando en criollo, no quieren avivar giles. Exactamente. Gilas. Exactamente. Gilas menos. Menos gilas. Exactamente. No quieren avivar gilas y por otro lado lo que quieren es quemarte la cabeza para este lado. Bueno, hay una frase de Plutarco. Plutarco es un historiador que tiene vidas comparadas de personajes ilustres del mundo de la antigüedad, es contemporáneo, es más o menos contemporáneo, coetáneo de Séneca, si lo quieren rastrear, que habla de ese logos filosófico de estas escuelas, por ejemplo de los estoicos, como una voz que con una sola palabra acalla a los perros cuando se ponen a ladrar. ¿Qué son los perros? Los perros pueden ser, por ejemplo, las fuerzas del resentimiento, por ejemplo, las voces que vienen a perturbar el espíritu. Y con una sola palabra, como quien le grita al perro de una para que deje de ladrar, los calma. A ese lugar aspira esta construcción del logo filosófico mediante una serie de técnicas. Entonces, esas afirmaciones que impulsan, que nos impulsan hacia otros lugares o nos impulsan en esa ascesis, en esa elevación, que ojo, no es una elevación del espíritu sobre el cuerpo, es una elevación del pensamiento. Tiene que ver con eso, es una elevación porque esto ha sido resignificado y tomado por los cristianucci, pero no estamos ahí, no es esa la idea. Entonces, cuando se incorpora esa ética, cuando se incorpora ese logo, se construye una ética en su doble sentido, en un ethos como la forma en la que me comporto y me muestro públicamente y a su vez me comporto, o sea, la manera en la que vivo, lo que Agamben llama la forma de vida, y por el otro como una disciplina en el buen sentido de la palabra disciplina. Es decir, si yo quiero tener disciplina, es esto. Si yo quiero tener más fuerza de brazos, me tengo que poner a hacer flexiones de brazos. No hay otra. Es así. Tengo que hacer un plan, tengo que tener pesas y tengo que hacer fuerza de brazos. Si no, no tengo fuerza en los brazos. No hay tutía. Eso es una disciplina. Tiene que haber algún tipo de ejercicio físico que permita lograr el incremento de esa potencia. A eso aspira. Entonces, el ethos, ¿cómo podemos traducir ethos? Ethos lo podemos traducir como singularidad y también lo podemos traducir como comportamiento. Y de ahí deriva nuestra palabra ética. El objetivo es estético. El objetivo de esta ética. Pero la estética, en este sentido, es política. Es una experiencia política. Está orientada a poder vivir una vida bella. ¿Qué es una vida bella? Es una vida que no sea, no una vida que acepte, por eso es diferente a la autoayuda, no es una vida que acepte lo que ocurrió, sino que es una vida que con lo que ocurrió hace algo. Eso es una vida bella. No que tiene miedo a lo que ocurrió o a lo que puede ocurrir o a lo que ocurrirá, sino que está
Es una existencia que está preparada para con eso poder hacer algo. Algo en el sentido estético. Escribir un libro, en el caso de Marco Aurelio, gobernar un pueblo. Pero Claro, es lo que después Séneca dice algo como entre vivir y el tiempo que transcurre. O sea, hay un tiempo que transcurre, pero que no es vida, digamos, sino que es como tiempo muerto, parece. Y después está la vida, que es que lo que haces con lo que te pasa. Sería exactamente. Y lo demás es tiempo que, bueno. Hay un ejemplo, Da puede una ser, frase como, bueno, el mundo en realidad dos personas se vive... quedan sin trabajo el mismo día, en la misma empresa, por ejemplo, y bueno, una dice, bueno, yo voy a hacer esto, me voy a dedicar a esto, este oficio voy a hacer ahora. No sé, hacer artesanía o me dedico a fabricar mermelada, lo que sea, no sé. Y el otro busca trabajo y sigue en el sistema, sufriendo y padeciendo y padeciendo y padeciendo. Y bueno, después de un tiempo se ve cómo está cada uno y cómo está el otro. Tal cual. Sí, o pensemos en el caso del ingeniero Santos. ¿Se acuerdan del famoso ingeniero Santos? Yo siempre lo menciono tanto. A vos te roban el pasacassette. Una pasacassette, qué vieja que soy. Pero bueno, el ingeniero Santos le habían robado el pasacassette. Te roban algo del coche. 1, 2, 3, 20 veces. Bueno, vos puedes reterritorializar al ingeniero Santos y la 19ª vez que te están robando salir con un fierro a ver si lográs matar al caco por algún objeto que esté dentro de ese coche, o puedes decir, no lo repongo más. No lo repongo más y ya está. Y listo. Y aprovecho. Canto de paz. Claro, y aprovecho para, no sé, para vivir de otra manera porque esto no está dando resultados. ¿Se entiende? En una comprensión, si se quiere, más acabada de lo que el capitalismo produce, que produce injusticia. Entonces es obvio que te van a venir a robar. Lo mejor que puedes hacer, entonces, como método de protección, no es comprarte un arma, es no tener cosas, o tener cosas de las cuales sea muy fácil desprenderse, cosas que si te las vienen a pedir por la fuerza o amablemente, vos puedes decir, toma, disfrutala, adiós. ¿Se entiende? A eso se refieren cuando Séneca dice lo que dice que vos estabas trayendo a colación. Por eso Séneca va a decir que en realidad no es que alguien había puesto la frase, no es que falte vida, No falta, claro. no falta, sino lo que hacemos es derrocharla, vivir como si nunca fuéramos a dejar Varias de... veces, ¿no? Como La vida se apresura, Dice, y en realidad vida es como que el tiempo sería suficiente de vida que tenemos, es bastante generoso en ese sentido, pero lo que pasa es que derrochamos Algunos vida. lo derrochan más que otros, por eso da los casos de los ricos. Hay una frase, yo creo que es de Marco Aurelio, si no es de Marco Aurelio es de Séneca, que es aetatis brevis tempus, satis longum ad bene vivendum est, que es el corto tiempo de la vida suficiente para vivir bien. No es que es largo, es que es suficiente. Una pregunta con respecto a eso del tiempo. En realidad en la antigüedad, ¿qué idea de tiempo tienen estos? O sea, esto así como idea cíclica, porque por un lado dice todo el tienen tiempo... un tiempo mítico. Ah, porque en realidad yo pensaba, en un momento dice que todo el tiempo está hablando del presente, ¿no? Pero por el otro lado hay que tener un plan. Yo diría esto, el pasado es aquello con lo que una hace introspección y reflexiona, el famoso diálogo con el sí mismo para conocerse, para el autoconocimiento. El presente es el momento de lo que tiene que estar imperturbable. El presente no tiene que ser perturbado ni por el pasado ni por el futuro. Pero el futuro tiene que ver con lo que Deleuze y Guattari llaman el plan de consistencia. No se puede vivir en la mera inmanencia. Hay que tener un plan de consistencia. Ahora, si ese plan de consistencia, o plano de consistencia, en una traducción más ceñida al francés, se ve modificado por lo que sea que ocurra en tu vida, lo que sea, cosas que no dependen de vos. Una catástrofe natural, contraer una enfermedad, el envejecimiento, la decrepitud natural del cuerpo, lo que fuere. No sé, que te roben todo lo que tenés, eso tiene que ser visto como una
como la reacción para saltar a la afirmación, para hacer otra cosa. Entonces, no está mal que hagas tu plan, en tanto sea un plan sin esperanzas. Porque es ahí donde te levanta en pala el tiempo, si vos esperás que haga lo que vos querés. Como el tiempo es una divinidad en el mundo antiguo, es el señor Cronos, que es un dios, vos no le andás diciendo al tiempo lo que el tiempo tiene que hacer. Excepto, no es como nosotras, que andamos diciéndole al tiempo lo que el tiempo tiene que hacer. Hay una relación un poco más respetuosa con respecto al tiempo porque es una divinidad. Entonces no está mal tener planes, lo que está mal, o lo que mal en el sentido de lo que no le conviene a tus potencias es tener la esperanza como certeza. Digo, no hay que esperar nada. Vos te organizás y después pasa otra cosa. Y cuando pasa, usás eso para catapultar algo. No es una lectura cristiana de aceptar el destino. Aceptar que soy pobre, ponele. Aceptar que soy pobre no es como y dejarme cagar por el patrón. No es resignación. De decir, ay, bueno, ¿qué voy a hacer? Soy el pobre. Es decir, no se puede vivir amargada porque una no es Paris Hilton. Eso es lo que quiere decir. Como no sirve de nada vivir amargada porque una no es Paris Hilton. Porque Paris Hilton no está bien. Eso es lo que digo en estoico. Porque uno no es para el Hilton. Bueno, está bien. No. Bueno, tenemos alguna posibilidad de llegar al Hilton. Alguna Cada uno escucha lo que es lo que puede. hacer. El estilo es algo que se puede conocer en este... Sí, se puede. De antemano, digo, aquello. No lo recomiendan, Ajá. porque forma parte de la superstición, pero sí existe esa posibilidad. Hay un montón de gente que se dedica a la adivinación. Hay unos textos relacionados al respecto, no los vimos para este taller, pero un día los podemos ver. Tengo otra pregunta. El pensamiento, como sería codificado por la lógica cartesiana, es como que deja fuera al otro y deja fuera el cuerpo, digamos. Pero vos estás diciendo que este pensamiento, Esta no es una razón cartesiana. Como que no viene con eso. No. Como que no es el individuo pensando, sino es... A ver si lo entendí bien. Para mí... Como que incluye el cuerpo, incluye al otro, pero no al otro con mayúsculas, sino a la comunidad. Digamos, Sí. algo con... Y para mí es un... O sea, sí hay una razón, pero no es el cogito cartesiano, sino que es la razón del cuerpo. Ujú. Por eso Spinoza lo toma de acá y también lo pensaría más por el lado de... Ya no. También lo pensaría más por el lado de... Viste que en la fórmula cartesiana es cogito ergo sum, que es dudo, luego existo. Yo lo pensaría más como la única certeza es el destino. ¿En qué sentido? En el sentido de lo que va a ocurrir y yo lo puedo aprovechar. Porque voy a estar dotada de un logos que me permita aprovecharlo. No importa lo que ocurra. Eso te hace fuerte. ¿Entendés? Te devuelve la voluntad de poder. No importa lo que ocurra. Con eso no solamente lo vas a poder sobrellevar, le vas a sacar brillo a eso que te pase, sea lo que sea. Brillo delante de los que estén atestiguando eso y brillo para vos, porque esto lleva todo a construir un ethos, esa singularidad, ese ser que somos, que cuando todo arrecia, vos lo podés mirar y decir, es una buena existencia. Cuando lo estás perdiendo todo, lo estás perdiendo por causas ajenas a vos. Vino el tsunami de la catástrofe y te llevó puesta. Eso es lo que te permite construir. Que es muy distinto a resignarse, a conformarse. Si vos te resignás y te conformás, especialmente a los instituidos de nuestra cultura, nunca lo vas a lograr. Porque vas a vivir con miedo, vas a vivir perturbada, vas a vivir inquieta. No, acá es como una autoafirmación, como afirmarte, como potenciar. ¿Qué es afirmarte? Por ejemplo, en Chile se usa afirmarte. Sí. ¿Cómo se usa? Ese es el sentido de afirmarse. ¿Cómo se usa afirmarse? Afírmate, te dicen, es agarrarse. Afirmarse es eso, no es solamente decir que sí, es agarrarse, en su sentido etimológico de la lengua española. Claro, Entonces, una afirmación es tomar una posición, es erguirse, tomar una posición, es pararse.
Por eso también es necesario, las fuerzas de la reacción son necesarias en sentido nietzscheano, son necesarias para seguir moviendo. Lo que no hay que quedarse es ahí. Si vos te quedaste ahí, en las fuerzas de la reacción, lo único que rumiás es resentimiento. Si rumiás mi resentimiento, lo que va a pasar es que de manera involuntaria, inconsciente, vos gestes un facho. Con el muchacho este. Con Casio, su protegido, Claro. además su protegido no Porque era... su protegido haga eso. Su protegido. Ese nombre de emperador. Mintiendo. Mintiendo. Y toda digamos, cómo lo resuelve es como para tenerlo presente. Con eso de la fuerza del resentimiento. Porque mira que Y podría además lo haber- resuelve así, no porque es, no sé, no porque no tiene otra posibilidad. Lo que te digo, para mí es súper importante. Roma, todos los gobernantes romanos tienen una tradición de, Sí. ¿cómo decirlo? Vengarse de las familias de sus agresores, incluso de sus propias familias. Digo, si alguno de estos que precedió a Marco Aurelio agarraba a algún familiar conspirando, no tenían ningún problema de pasar por el filo del cuchillo a toda la familia, a los amantes, a los esclavos, o sea, chao, listo. Como Sí. quien dice, bueno, si los mato a todos, ya está. Ahora, ¿esto lo hizo por piedad evangélica, cristiana, ponerle otra mejilla? No. No. ¿Sabes por qué lo hizo? Lo hizo por su propio interés. Para dormir tranquilo. Porque si vos matás a la familia de Casio, seguro que dejó algún primo por ahí Claro, porque yo tirado. pensaba en el ejemplo de la mafia siciliana, de las películas. Aparte hasta para ahí te ganás, no sé, Es la una piedad de la maravilla. familia de decir... Sí. O sea, esperaban que los rebanaran. Es como, no me voy a cargar con esto. Claro. ¿Sabes qué? No me voy a cargar con esto. Yo pensaba en las vendetas de las mafias sicilianas, o sea, de tanta Eso no te película deja que vivir. uno vio de eso, de Eso funciona así. cómo funciona, ¿no? De, Sí. qué sé yo, generación y generación, de vendetas y de qué sé yo, y bueno, eso. Te No por quita nada somos un tranquilidad. pueblo muy siciliano aquí. Porque tenemos esa cosa de... ¿entendés? Así va. Claro. Y es para siempre, ¿entendés? Para siempre, sin posibilidad de modificación. Es una cosa pero demencial. Alguien te hizo un comentario acerca de no sé quién y a partir de ahí Sí, en sí. adelante, Hasta sepultarlo. sí. Ah. O por cuestiones como la envidia, ¿entendés? Como, bueno, no sé, como la única cura para la envidia es la autoafirmación, no hay otra cosa. ¿Entendés? Como, si envidias algo de alguien, lo único que puedes hacer es hacerlo mejor o soltarlo, posta, dejarlo caer. Listo, ya, a otra cosa mariposa. No me nombraron en la genealogía de no sé qué. Bueno, chao, mira, me voy a armar otra genealogía por acá. Ya, sea para una élite superior intelectualmente, sino porque la gente no se quiere poner en el esfuerzo de lo que significa dominar estas técnicas. Pero finalmente estas técnicas lo que permiten no es desreprimir el deseo, sino poder construir uno que no me controle a mí. Es lo opuesto. Esa es una de las diferencias, o varias de las diferencias que ya hemos mencionado. La otra también tiene que ver con el hecho de lo que estábamos diciendo de la masa y la singularización. Una podría pensar, de hecho, en una mala lectura. Digo mala lectura porque es una lectura producto de la vulgata o del desconocimiento, que es la misma lectura del banco HSBC diciendo un fin de semana epicúreo. ¿Lo viste? Eso es tremendo. No, el fin de semana Parece que epicúreo. ahora también me mandaron por WhatsApp uno de comidas que promocionan como unos, no sé si un lugar para ir a comer o algo así, dice viví un mundo epicúreo, viví una cena epicúrea. ¿Qué quiere decir eso? ¡Ay! Me dio alergia. Me dio alergia. ¿Y qué te dan de comer? Algo de no sé, es una propaganda de algo, de unas, no sé si es de un restaurante o unas clases, algo de la cocina. Me lo mandó una amiga, pensé que era lo del banco y no, es... ¿Pero con qué enfoque? No, pero es increíble cuánto la autoayuda de estos últimos tiempos tomó de estas lecturas que estamos viendo. ¿Por qué? Obviamente completamente distorsionado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hace eso la autoayuda? Imagino que en un intento de, no sé si potenciar, sino, lo digo entre comillas, ¿no? Pero estas corrientes individuales, no sé si tienen,
Leí por ahí a una filósofa, no me acuerdo el nombre, que decía, una filósofa española que decía que ustedes para hoy tuvieron que leer a Marco Aurelio y a Séneca, pero además a mí me gustaría retomar algunas cositas que ustedes o no leyeron, o saben de otros talleres, o saben de la vida misma, que es una serie de entrevistas de Foucault. Vieron que a Foucault le interesaba mucho este tema de la antigüedad. Y hay en una serie de entrevistas, no sé, como todas esas entrevistas, creo que te cierro, ¿sí?, donde trabaja el tema de la antigüedad, el Kurazui, las tecnologías del yo. Bueno, retoma ya no los contenidos de lo que son estos grupos filosóficos que nosotras vimos. Cuidado, Jessie, atrás que te va a castigar la ventana. Si no, es un almohadón para que no le pegue. Bueno, decía, no tanto el contenido o la forma, no puede moverse. Está así como momificado. Hay que acercárselo. Bueno, entonces decía, en esta serie de entrevistas lo que hace Foucault es explicar o dotar de sentido contemporáneo a los recursos filosóficos de estas escuelas de pensamiento. O sea, pensar en las tecnologías del yo de la antigüedad y en algún punto analizarlas en correlación con nuestras tecnologías del yo modernas. En el mundo contemporáneo también tenemos tecnologías del yo, como se habrán dado cuenta. ¿Cuál les parece a ustedes que es la diferencia entre las tecnologías del yo contemporáneas y las tecnologías del yo del mundo antiguo? Que es básicamente esas técnicas que los tres grupos o escuelas filosóficas tienen. ¿Cuál les parece a ustedes que son las diferencias? Perdón que te moleste, Jessie. ¿Cuáles son las diferencias? A mí me parece que la antigüedad era el conocimiento de sí. Muy bien, ¿no? exactamente. Pero Hoy también tenemos una especie de conocimiento. Tenía que acontecer, aconteció ahí y chao. Tan retimida que ya no solo les da tanto en la cara para eso ahora. Ya no les da para tanto la Un cara. poquito, ¿eh? Hasta 20. Hasta 20 da. El año pasado hasta 20 daba. ¿Hicieron un 20 minutos? Hicieron 20 minutos. Déjate de No, joder, 20 minutos no cuesta un servicio de una Claro. trabajadora sexual. Chicas, mis amigas trabajadoras sexuales, nadie te atiende en 20 minutos, nada. Bueno, el analista de sí, la Cayano sí. Bien, entonces, bueno, la idea es desreprimir ese deseo que está reprimido. ¿Cómo funciona? En algún punto es a la inversa. ¿Cómo funcionan estas tecnologías? Por un lado, funcionan parando la máquina de interpretación. Porque Sí. si yo te digo que en realidad vos estás tomada, para utilizar lenguaje psi, por todas unas ilusiones que son falsas. Falsas no quiere decir que no existan, quiere decir que no le convienen al cuerpo, como el temor a la muerte, el temor a los dioses, el temor a no ser exitosa, el temor a todas esas cuestiones que ya vimos. Y en realidad podés ver eso como lo que es, algo que no incumbe a tu terreno de poder porque no se puede modificar. Digo, el estado de la vida y la muerte no se puede modificar. Es lo único que hay con certeza, que nos vamos a morir. Y te digo por un lado eso, que te ayuda a parar la máquina de interpretación. Y además te proveo con una serie de técnicas, que las técnicas son las mismas, pero los resultados diferirán. Porque los resultados no están hechos, las técnicas no están hechas para que vos te adaptes al mundo tal cual lo conocemos, sino por el contrario, para que te conviertas una especie de inadaptada con respecto a ese mundo, porque a partir de esas técnicas vos vas a lograr hacer con tu existencia cosas que el común denominador de la gente nunca logra. En principio porque son esforzadas, no porque sí. Está, por otro lado, esta cuestión de decirle que sí al sexo no es decirle que no al poder. ¿Por qué? Porque el sexo es el dispositivo privilegiado por donde emerge el poder. Entonces, es el dispositivo privilegiado para controlar al individuo. Para controlar, gobernarlo, individualizarlo. Pero fíjense cómo funciona esto, ¿no? O sea, piensen en Lacan. Lacan, ¿qué va a decir? Que en realidad es el deseo del otro.
Sí, ¿no? sí. El deseo del otro que podríamos... Es un rasgo epocal hablar de esa manera. Hay como un deseo dominante, o sea, hay un lenguaje dominante, hay un lenguaje hegemónico. Si ustedes van y leen Adorno, dice lo mismo, o sea, que la función poética es extraer del lenguaje dominante a la cosa. Bueno, siempre hay... son rasgos, si ¿Diría quieren... lo mismo Heidegger o no? No sabría decirte, no quiero inventar, no quiero agarrar la guitarra. Está bien. De estos sí, sí, de los otros no quisiera agarrar la guitarra. Bueno, entonces siempre hay como esa dicotomía. Ahora, entonces, ¿qué hace el psicoanalista? Estamos gobernadas por ese deseo que es el deseo del otro con mayúscula. ¿Y qué es lo que hace el psicoanalista? Y nuestro propio, hay un deseo que es nuestro propio. ¿Y qué le pasa a ese deseo? ¿Dónde está? ¿Dónde está, Flor, ese deseo? Está como el nuestro propio. El nuestro está Regulado. reprimido. Muy bien, Claro. está reprimido. Y entonces, ¿qué hacemos con el psicoanalista? Y liberamos. ese Excelente, deseo que cortamos emerja. acá 500 pesos. Así funciona. Mínimo. Hoy mínimo. Capital Yo porque soy mínimo. barata joven. Cortamos acá 500 pesos cada una. Fin. En Capital es así. Sí. Bien, exactamente, lo que estás diciendo Y vos. si yo considero que en 10 minutos ya trabajamos lo suficiente, ya está. Ya Te está. pagas 500, aunque sean 5 minutos, porque lo que te... Pues sí, pero ese conocimiento de sí de la antigüedad, ¿cómo era? ¿Estaba organizado a nivel masa? No. No. ¿Cómo estaba organizado? A nivel... Primero lo que leí de Foucault era, Sí. lo que me acuerdo, era que estaba organizado para poder gobernar a otros. Muy bien, y para poder gobernar a otros, por ejemplo, en un Platón, para poder gobernar a otros, ¿qué hace falta? Conocerse a sí mismo. Exactamente, poder autogobernarse. Autogobernarse. Imposible gobernar a otros sin el autogobierno. Entonces podríamos decir que una de las diferencias entre las prácticas de la libertad, de las tecnologías del yo, de la antigüedad, Sí. y las prácticas de libertad de las tecnologías del yo, del mundo contemporáneo, tienen que ver que las nuestras están pensadas para liberar el deseo. ¿Se acuerdan esto que habíamos hablado varias veces? De que vivimos en un mundo donde se es más libre, o sea, la ecuación es, sos más libre si podés responder a todas las inquietudes y desvelos de ese deseo. O sea, ese deseo quiere cualquier cosa que quiera y eso es la libertad. En cambio, en el mundo antiguo, ¿cómo funciona? A la inversa, prácticamente. Como si podés deshacerte o desentenderte de ese... Como que lo que Sí, Sí. por un lado si te puedes volver insensible o indiferente a ciertas pasiones, por el otro, se si lo, prime la razón. la razón, por el otro que te puedas gobernar. Entonces, las prácticas de la antigüedad en realidad lo que permiten es establecer lo que a mí me gustaría llamar una relación de poder sobre los deseos. En realidad yo establezco una relación de poder sobre los deseos y no es el deseo el que establece una relación de poder sobre mí. Por eso, a Foucault le da urticaria la palabra deseo. Y por eso también él piensa, hay dos conceptos que tenemos que analizar acá. Le da urticaria la noción de deseo, ahora vamos a explicar por qué,